¿Qué descubrió el jefe de Ferrari dentro del auto de Hamilton que lo dejó en shock después del GP de los Países Bajos? Porque esta pequeña anomalía en el SF25 podría definir el éxito o el fracaso de Ferrari en 2025. Vamos a descubrirlo todo. Zandvoort, un circuito traicionero, lleno de curvas paralelas, clima inestable y un trazado que castiga sin piedad cualquier error. En ese escenario, Ferrari llegó al Gran Premio de los Países Bajos con la presión acumulada tras un inicio de temporada por debajo de las expectativas. Para Hamilton, era la oportunidad perfecta de mostrar avances en su adaptación. Para Frédéric Vasseur, era un punto de inflexión. Confirmar si el trabajo técnico del invierno estaba dando frutos o si, por el contrario, existía una fisura más profunda en el corazón del proyecto SF25. La carrera fue caótica desde las primeras mediciones. La lluvia intermitente complicó la lectura estratégica y obligó a todos los equipos a improvisar. Pero en Ferrari, la sensación era aún más desconcertante. Desde la vuelta de instalación, los ingenieros detectaron patrones extraños en el comportamiento del diferencial del auto de Hamilton. A simple vista, no eran evidentes, pero el británico reportaba una y otra vez por radio que el coche reaccionaba de manera errática en fases parciales de tracción. Pérdidas súbitas de agarre, entradas desequilibradas en curvas lentas, respuestas impredecibles del eje trasero bajo carga. Para muchos pilotos, estos síntomas pueden ser producto de la falta de temperatura en los neumáticos o de una configuración mal calibrada. Pero en este caso, Vasseur no quiso suponer nada. Ordenó un análisis completo del sistema electrónico del SF25 en cuanto la carrera terminara. Lo que encontraron fue revelador. Una falla intermitente en la calibración del diferencial electrónico, probablemente inducida por un error en el mapeo del software, que provocaba que el coche entregara la potencia de manera desanclada entre las ruedas traseras. En condiciones de baja adherencia como Zandvoort, este fallo no solo comprometía el rendimiento, sino que podía llevar a un accidente. El hallazgo fue devastador por lo que implicaba. No era una falla aislada, era un defecto sistémico, que pudo haber estado presente desde la pretemporada sin ser detectado, debido a la estabilidad de condiciones en pruebas anteriores. Vasseur entendió que no se trataba de que Hamilton no se adaptara. El auto simplemente no estaba entregando la plataforma que un piloto de su estilo necesita para rendir. Esto no solo explicaba sus dificultades en la fase de aceleración, sino también por qué, incluso con neumáticos nuevos, su ritmo en tandas largas era inconsistente y su confianza al límite se desvanecía en cada curva cerrada. La decisión fue inmediata. Ferrari retiró provisionalmente el software afectado y regresó a una configuración base más conservadora. Además, se inició una revisión interna de todos los procedimientos de validación de sistemas electrónicos en pista. Vasseur no dudó en convocar a todo el equipo técnico en Maranello para una reunión de emergencia. Sabía que no solo estaba en juego la competitividad del coche, sino la credibilidad del proyecto Hamilton-Ferrari. Era inadmisible que un campeón mundial corriera con un auto desestabilizado por una anomalía electrónica, y más aún que el equipo no la hubiera detectado antes. El gesto de Vasseur fue más que técnico, fue político. Al reconocer públicamente el fallo, protegió a Hamilton, asumió la responsabilidad institucional y lanzó un mensaje claro. No se trata de culpar al piloto, sino de entender por qué la maquinaria de Ferrari había fallado en darle las herramientas correctas. Ese gesto generó una ola de respeto dentro del paddock. No todos los jefes de equipo están dispuestos a exponer los errores de su propia estructura interna. Para Hamilton, fue un alivio silencioso. Por primera vez desde que firmó con Ferrari, sintió que el equipo no solo lo veía como un emblema, sino como un verdadero activo técnico que debía ser protegido y optimizado. Sus comentarios habían sido tomados en serio. Su sensación en pista validada por los datos. Y lo más importante, comenzaron cambios tangibles en el auto a partir de su sensibilidad. Eso, en la Fórmula 1, es oro puro.
El Gran Premio de los Países Bajos no fue una victoria para Ferrari. No hubo podios ni celebraciones. Pero fue el momento exacto en el que la estructura técnica y política de la escudería giró su eje alrededor de una sola pregunta: ¿cómo construimos ahora el Ferrari que Lewis Hamilton necesita para ganar? El descubrimiento de la falla en el diferencial electrónico del SF25 marcó un punto de no retorno para Ferrari. Ya no se trataba de la adaptación del piloto o de falta de kilometraje, sino de una vulnerabilidad estructural en el auto que afectaba directamente la confianza de uno de los activos más valiosos de la parrilla. Lo que sucedió después de Zandvoort fue una reconfiguración interna en todos los niveles: técnico, estratégico y, sobre todo, político. En lo técnico, el equipo de Maranello activó una auditoría de emergencia liderada por Enrico Galtieri, responsable del área de motores y electrónica. Su equipo desmontó no solo el auto de Hamilton, sino también el de Leclerc, para verificar si la falla era reproducible o si estaba vinculada a una configuración específica. Descubrieron que la raíz del problema no era una simple falla de hardware, sino una combinación de entradas mal calibradas en el mapa motor en modo de alta carga de carrera que, en condiciones de humedad y baja adherencia, sobrecargaba el sistema de vectorización del diferencial. Esto generaba picos de torque asimétricos, especialmente sensibles en trazados como Zandvoort, donde las transferencias de peso son extremas. La solución no fue inmediata, porque implicaba reescribir parcialmente el algoritmo de control de tracción y reevaluar las correlaciones del simulador con los datos reales de pista. Ferrari se vio obligada a congelar temporalmente el desarrollo aerodinámico planeado para Imola y priorizar la estabilidad electrónica. Es decir, sacrificar potencial de carga aerodinámica para garantizar un comportamiento predecible del coche. Una decisión dolorosa en una temporada donde las décimas de segundo no solo definen carreras, sino narrativas, pero fue en el plano político donde el golpe fue más silencioso y profundo. Frédéric Vasseur entendió que el incidente había debilitado la narrativa interna de Ferrari como un equipo técnico sólido. A lo largo de la temporada 2024, había trabajado intensamente para reconstruir esa credibilidad con resultados concretos. Terminar segundos en el Mundial, reducir errores en boxes, optimizar estrategias. Pero este fallo oculto, prolongado y en uno de los autos más importantes de la parrilla, amenazaba con erosionar meses de progreso institucional. Vasseur no dudó. Convocó una reunión de alto nivel con el Consejo Técnico de Ferrari, donde se definieron 3 medidas urgentes: crear un subgrupo dedicado exclusivamente a la validación electrónica en condiciones reales de pista, reforzar el programa de simulación con pilotos de prueba en tiempo real durante los fines de semana de carrera, y por primera vez desde 2019, asignar a cada piloto una célula de ingeniería personalizada con autonomía técnica para reportar directamente a la dirección. En otras palabras, descentralizar parcialmente la gestión del coche y permitir que Hamilton tuviera una voz directa y vinculante en las decisiones clave de desarrollo. Pero el reto continúa. Ferrari debe ahora equilibrar una doble narrativa: seguir desarrollando un coche competitivo para ambos pilotos, mientras consolida una estructura técnica capaz de interpretar y ejecutar las demandas de Hamilton. No será fácil, habrá fricciones, habrá errores, pero si el equipo logra sostener esta nueva filosofía de trabajo, podríamos estar presenciando el nacimiento de una Ferrari diferente, más moderna, más receptiva, más peligrosa. Lo que está sucediendo en Ferrari este año no es simplemente una evolución técnica, es una lucha interna entre tradición e innovación. Por un lado, una estructura histórica con procesos consolidados y una cultura jerárquica profundamente arraigada. Por el otro, la presencia disruptiva de un piloto que no solo trae 7 títulos en el bolsillo, sino una forma completamente distinta de entender y trabajar el automovilismo de alto nivel. Hamilton no ha llegado a Maranello solo para pilotar, ha llegado para transformar. Y eso inevitablemente genera resistencias, tensiones
incluso conflictos. Pero también puede ser la clave del éxito. Porque cuando un equipo de Fórmula 1 decide escuchar de verdad a un piloto como Hamilton, lo que obtiene a cambio no es solo experiencia, sino una brújula. Una dirección clara para el desarrollo, una sensibilidad privilegiada para detectar lo que funciona y lo que no, y una capacidad de liderazgo en pista que muy pocos en la historia han tenido. La pregunta no es si Hamilton es capaz de llevar a Ferrari al título. Eso ya lo ha demostrado antes con autos peores y contextos más complejos. La verdadera incógnita es si Ferrari, como estructura, está dispuesta a evolucionar lo suficientemente rápido para mantenerse a su altura. ¿Podrán derribar sus muros internos antes de que sea demasiado tarde? ¿Pasarán de ser un equipo de talentos aislados a una sinfonía técnica y humana cohesionada? Y ahora te toca a ti. ¿Crees que este es el peor inicio después de la pausa veraniega de Ferrari con Hamilton como eje central? ¿O piensas que los fantasmas estructurales del equipo terminarán saboteando otra oportunidad histórica? Quiero leerte en los comentarios.